Conversaciones de Ciudad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a las redes de Pro Bogotá. Estamos en Conversaciones de Ciudad, una serie que hemos preparado para analizar cuáles son las propuestas que trae el nuevo Plan Distrital de Desarrollo de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán. Y hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña para hablar de los segmentos de empleo y pobreza dentro del Plan Distrital de Desarrollo. Él es Ricardo Valencia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Jesús. Un saludo muy especial para ti, para Pro Bogotá, el agradecimiento por esta invitación y un saludo a quienes nos escuchan hablar de estos temas en una coyuntura tan especial que vive el país y la ciudad. Así es. Ricardo, para quienes no lo conocen, es economista de la Universidad Javeriana, ha desempeñado cargos en entidades del orden distrital, nacional, ha sido subdirector del Departamento Nacional de Estadísticas, el DANE, ha trabajado como consultor para entidades como Asocapitales, la Universidad Javeriana de Cali, y también se ha dedicado mucho a consultorías en temas de economía circular y reciclaje, que además tiene todo un componente ahora de empleos verdes relacionados con temas ambientales, ¿no? Así es, y también de economía informal. No hay que olvidar que las organizaciones de recicladores han hecho un trabajo que por décadas no fue remunerado ni reconocido en el servicio público de aseo y que hoy en día sí está incorporado, y de hecho el Plan de Desarrollo Distrital plantea unas políticas explícitas, diferenciales para esta población tradicionalmente excluida. Muy bien. Bueno, Ricardo, vamos a empezar hablando de un tema que creería yo que es de los ejes estructurales, un poco de los retos que tiene el distrito en materia de política pública, y es la pobreza. Sí. La pobreza en Bogotá, el último dato que tenemos de pobreza multidimensional es el 3,6% aproximadamente, y lo que Bogotá ha logrado jalonar, digamos, es gracias también a los servicios que una ciudad como esta presta en temas de infraestructura educativa, de salud, de movilidad, servicios de transporte público, y eso hace, digamos, que esos componentes que mide esa pobreza multidimensional sean menores que en otras ciudades del país. Sin embargo, tenemos todavía retos muy importantes. El plan de desarrollo del alcalde Carlos Fernando Galán tiene unas estrategias, un componente que se ha denominado el objetivo Bogotá confía en su bienestar, que es tal vez como esa estructura que lanzaron para hacerle frente a estos retos, y que trae unos programas específicos en temas como transferencias monetarias, comedores comunitarios, lucha contra la informalidad, entre otros. ¿Cómo has visto estas propuestas que están dentro del plan de desarrollo y esa articulación que tiene también con otros componentes como el de desarrollo económico? Sí, muy bien. Yo creo que tú arrancas haciendo una distinción importante cuando hablamos de pobreza, y es que el país, o el mundo en general, mide la pobreza con dos indicadores líderes. Por un lado está la pobreza monetaria, que básicamente se refiere a si una persona o un hogar recibe suficiente ingreso para lo que se considera un estándar mínimo de vida. Esa es la pobreza monetaria, donde Bogotá quedó muy golpeada después de la pandemia. Y la otra medida de pobreza es la que conocemos como pobreza multidimensional, que ya no se refiere propiamente al ingreso de las familias y de los hogares, sino a las condiciones, vamos a decir, habilitantes al goce de ciertos derechos en particular. Como tú lo decías, Bogotá tiene unos avances increíbles en pobreza multidimensional, niveles de 3 y tanto de la población solamente se encuentra en condición de pobreza multidimensional, pero esa palabrita multidimensional nos permite ir más a profundidad sobre qué estamos hablando de este tipo de pobreza en la ciudad. Y cuando decimos multidimensional es porque se refiere a distintos aspectos, ¿no? Al acceso a servicios de salud, de seguridad social, de vivienda, de empleabilidad y otros. Y cuando abrimos esas variables, Bogotá tiene unos problemas que están asociados a los temas que estamos combinando en esta conversación. O sea, cómo se relaciona la pobreza con el empleo y la riqueza. Y cuando uno mira los indicadores donde le va mal a Bogotá en pobreza multidimensional, uno mira que el trabajo informal todavía tiene una prevalencia altísima, 54,1% según el último reporte que tenemos. El bajo logro educativo afecta al 21,6% de los hogares,
que también es una barrera para ir después al mercado laboral y en ese sentido impide tener trayectorias de vida de ingresos medios o ingresos altos. El rezago escolar le pega al 18,7% de la población y curiosamente, en medio de las discusiones que está dando el país, la cuarta variable que más le pega en pobreza multidimensional a Bogotá es la variable de tener o no aseguramiento en salud, con el 13,1%. En los 3 primeros Bogotá tiene bastante que hacer y ha hecho en empleo informal realmente unos progresos increíbles, sobre todo después de pandemia. Ha sido una economía muy formalizante. En bajo logro educativo y en rezago escolar los desafíos de la ciudad son más grandes, porque requieren pasar a una jornada única y la ciudad no cuenta con suficiente infraestructura para pasar a una jornada única. Hay oportunidades porque las universidades se están quedando con espacio ocioso porque ha caído la matrícula mucho, pero en aseguramiento en salud Bogotá tiene mucho que decir en esta discusión que está dando el gobierno nacional. Yo te quiero interrumpir ahí en un punto que has tocado que es muy importante y es el tema de la informalidad. Sí. Es cierto que tal vez por la dimensión que tiene Bogotá en temas de población, ese porcentaje de informalidad, que el último dato que tenemos rondó como el 33%, varía mucho dependiendo de las localidades. Sí. Y hay localidades que tienen, tú lo decías muy bien hace un rato, porcentajes que rozan el 54% de informalidad. Si uno va a Usme, si uno ve Ciudad Bolívar, si uno ve Bosa, Kennedy u otras, el nivel de informalidad es tan alto como el de el país, ¿no? Entonces, ¿cómo ves también esos aportes que intenta hacer este plan de desarrollo en medio de unas diferencias geográficas tan profundas en una ciudad como Bogotá, donde una localidad puede ser de la dimensión de una ciudad como Barranquilla, ¿no? Sí, yo creo que el plan acierta en unas medidas, especialmente las medidas del paquete social, las que llaman del bienestar, porque se enfoca en hacer varias cosas que creo que le pegan en el buen sentido a la informalidad. Una de ellas, que me parece una sofisticación de Bogotá, es que el plan de desarrollo se propone disminuir lo que se llama el costo de vivir en la ciudad, ¿sí? Vivir en aglomeración, vivir juntos en una ciudad grande representa unos costos especiales en los que la ciudad tiene cómo incidir. Por ejemplo, en vivienda tenemos cómo incidir, en transporte, en el costo de transporte tenemos cómo incidir y en el costo de pagar los servicios públicos tenemos cómo incidir. Y estos 3 costos representan como 1/3 del presupuesto de los hogares más pobres. Entonces creo que ese enfoque es acertado. En segundo lugar, el gobierno se propone sofisticar las transferencias monetarias, que ha sido un éxito. En los cálculos que tenemos, sin las transferencias monetarias tendríamos 2 puntos porcentuales más de pobreza monetaria, y ya sabemos, tenemos buenas evaluaciones de impacto que muestran que hay unas transferencias monetarias que no afectan en nada la pobreza, mientras que hay otras que son muy efectivas. Entonces eso me parece que la política social es hiper sofisticada realmente. Sin embargo, creo que los capítulos de empleabilidad y de ingreso son menos audaces en ese sentido. Una de las características de vivir en una ciudad es que las distancias que recorremos afectan el crecimiento y el ingreso, y no se ve en el plan de desarrollo ni en el componente de ordenamiento ni en el componente de crecimiento y empleabilidad medidas que apunten a esto que llamamos tener la ciudad de 15 minutos, y es que la gente necesite desplazarse menos a su trabajo, a su educación, etcétera, y que a través de tecnologías de la información y la comunicación pueda disminuir esos costos de vivir en la ciudad. Entonces diría yo que es muy sofisticada en lo social y que creo que puede ser mucho más audaz en las medidas económicas y de empleo. Bien, cuando hablamos de esas medidas económicas en temas de generación de empleo, vemos un panorama que no es muy alentador también, incluso desde lo nacional, y que afecta a una ciudad como Bogotá por la proporción también de población que tiene. La última cifra que tenemos de desempleo en Bogotá está alrededor del 10% de desempleo, pero esa cifra aumenta cuando se trata de poblaciones específicas como mujeres y jóvenes, ¿no? Donde en jóvenes, por ejemplo, está rondando casi el 20% de desempleo en la ciudad.
Las medidas que trae el Plan Distrital de Desarrollo en temas de empleabilidad tiene unas metas puntuales que encontramos en las bases del Plan Distrital de Desarrollo, en temas como colocaciones de empleos. La última cifra que vimos que se realizó en el Consejo estaba alrededor de 125.000 colocaciones, pero encontramos también que esto debe estar acompañado de unas políticas que convergen con el sector educativo. Es decir, no solamente no basta con poner una meta de colocaciones, si por detrás no tenemos un aparato que funcione en temas de crecimiento económico, de fortalecimiento empresarial, de generación de empleo, pero también de formación en esas capacidades que necesitan los jóvenes para acceder a estos empleos. Dos preguntas quería hacerte en ese sentido. Una, parte del plan de desarrollo del alcalde Galán recoge también lo que se denominan como buenas prácticas tal vez de administraciones anteriores, ¿cierto? Y el alcalde lo ha dicho abiertamente, no es una alcaldía que se va a caracterizar, digamos, por cambiar radicalmente políticas en Bogotá, sino que intenta recoger también qué de eso pasado funcionó bien y qué no. En el pasado encontramos programas como el de empleo incluyente, donde se hizo un énfasis puntual en generar empleabilidad para poblaciones excluidas mediante un apoyo a la nómina con ciertos niveles de empresas. Yo tengo ahí una duda y tal vez una preocupación, y es la permanencia de esos empleos. ¿Cómo ves tú esto, este reto, digamos, de cara a estos próximos 4 años que se vienen con esto que está en el plan, que a mi modo de ver puede que haya quedado un poco general, tal vez el aterrizaje no es lo suficientemente concreto un poco para llegar a ese nivel de detalle, pero también cómo eso se debe compaginar con el fortalecimiento educativo, es decir, cómo las dos cosas deberían hablarse más en este plan de desarrollo? Sí, yo creo que esa es la pepa del desafío que enfrenta Bogotá, ¿no? Tenemos un contexto macroeconómico nacional que en los términos más optimistas podemos llamar de estancamiento, ¿sí? Un empleo que se mantuvo, siguió creciendo la ocupación pese a los datos negativos de la economía de los trimestres de final del año pasado, pero este comienzo de año empezamos a ver que el empleo empezó a reaccionar como es natural a la disminución en la inversión y a la dinámica de crecimiento económico que está por debajo del mismo crecimiento poblacional. O sea, Bogotá se encuentra en medio de un contexto que es bastante adverso. Hay que pensar que el PIB de Bogotá pesa el 24% del PIB nacional, es un cuarto de la economía nacional, o sea que... Y que ha venido cayendo, ¿no? Y que ha venido cayendo. Éramos del 26, antes éramos el 26,8 y ahora somos el 24 y tanto. Esos son 50 y tantos billones de pesos de diferencia. Pero bien, o sea, Bogotá no se puede, digamos, abstraer de esta situación económica contextual. Yo creo que el plan es correcto en muchos sentidos, plantea, como es natural, apoyo al emprendimiento, parece muy determinado en ser una ciudad de 24 horas, que es una necesidad para esta capital, y en fin, tiene previsto ser aplicado en las inversiones de obra civil que tienen. Sin embargo, enfrenta un desafío especial en estos grupos poblacionales que siempre sufren cuando hay un choque de empleo. Los jóvenes, las mujeres, porque todavía llevan una carga desigual de la economía del cuidado, y los adultos mayores. El plan prevé algunas acciones en este sentido, como una capacitación focalizada para el empleo de los jóvenes. Yo creo que puede ser más audaz en interpretar la relación que los jóvenes están teniendo hoy con el mercado laboral. Los jóvenes hoy quieren unos empleos distintos. Yo creo que Bogotá 24 horas es útil para eso porque ofrece flexibilidad. Pero hace falta un énfasis explícito en el plan de desarrollo en decir cómo vamos a atacar rápidamente la necesidad de formación en capacidades duras que ya están identificadas en las encuestas de la Cámara de Comercio y otros, y que se refieren básicamente a tener cursos cortos que permitan rápidamente
engancharse con el mercado laboral. Y también eché de menos en la formulación del plan medidas de vinculación o revinculación laboral de población adulta mayor en una población que demográficamente viene envejeciendo. Por último, tendría que decir que llama la atención que el plan mencione de las actuaciones estratégicas incluidas en el plan de ordenamiento territorial exclusivamente la que se refiere a la Bogotá portuaria, a la actuación estratégica del aeropuerto y sus alrededores, porque son las actuaciones estratégicas las que tienen la posibilidad de generar un impacto estructural en el crecimiento económico. Finalmente, tú te referías a las medidas de estos empleos incluyentes y este subsidio a la nómina que se implementó en Bogotá para facilitar el enganche de cierta población al mercado laboral en una época de pandemia y pospandemia. Y yo creo que tenían ese carácter también, ¿no?, de atender y meterle gasolina a una economía que tenía que recuperarse rápido. No me parece que en el largo plazo sea el eje de una política de empleabilidad que tiene que basarse en aumento de productividad, en educación pertinente, tengo que decirlo, en insistir en remover las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al mercado laboral. Eso implica aprovechar lo que ya aprendimos de economía del cuidado, ¿sí?, que permitió que las mujeres descargaran parte de la economía o del trabajo de cuidado que tenían en los hogares y pudieran ir de nuevo al mercado laboral. E insisto, hay que repensarse muy rápidamente qué hacer con una población que envejece y que va a necesitar ingresos laborales más adelante y que ahora no estamos tomando muy en cuenta. Solo para cerrar este punto de los jóvenes en empleabilidad de las poblaciones excluidas históricamente del mercado laboral. Parte del ejercicio que el Plan de Desarrollo Distrital plantea en temas de transferencias monetarias es darle un impulso a esas transferencias condicionadas con población juvenil, sujetas a cursos de formación, que ojalá lo que esperamos es que esos cursos sean pertinentes. Digamos que yo creo que el reto que tenemos hoy es cómo identificamos que los jóvenes que acceden a estos beneficios de transferencias monetarias condicionadas realmente puedan acceder a cursos que tengan una pertinencia alta en relación con el mercado laboral, con lo que está demandando hoy el mercado laboral. Y ahí echamos en falta que tal vez, como está de manera general, no se hacen acotaciones específicas a los temas que hoy ya se están demandando. Estamos hablando de cuarta revolución industrial, estamos hablando de temas como programación. La encuesta que sacamos de ProBogotá, por ejemplo, con Inbamer sobre mercado laboral en Bogotá y 7 municipios de la región, lo que nos dice es que las habilidades, no solamente blandas, sino también las habilidades técnicas con las que llegan los jóvenes a los empleos son malas o regulares. Entonces, es un dolor que hoy existe ya en el sector productivo. Y no vemos eso con tanta claridad, digamos, dentro del plan, esa afinación, si se puede decir, o esa relación que existe entre las dos partes. Pero el punto que quería traer yo aquí a colación era cómo mejoramos también la inversión en esas transferencias monetarias y voy a decir por qué. Y es Bogotá hasta la administración pasada, tal vez muy seguramente justificado por los temas de la pandemia, contó con una complementariedad que venía del orden nacional en esos recursos que se invertían en esas transferencias monetarias. Hoy, ese recurso, por los cambios que ha implicado la política nacional que hoy se denomina como renta ciudadana, le quitó a Bogotá parte de esos recursos que se destinaban para esos jóvenes y hoy se están destinando a otros, seguramente municipios y otros sectores, dependiendo de lo que el DPS determine. ¿Cómo va a impactar esto a la población más vulnerable en pobreza en Bogotá? Que, repito, yo insisto mucho en esto porque la proporción de las personas que viven en Bogotá, por esa concentración geográfica que tú hacías alusión al principio, sí, es muchísima. Entonces, el hecho de que hoy se esté diciendo que esos recursos del orden nacional ya no van para Bogotá, una parte de esos recursos ya no van para Bogotá, va a tener algún tipo de impacto en la calidad de vida de esas personas que están en condición de pobreza. ¿Cómo ves tú esto? Sí, con mucha preocupación realmente.
Hay que pensar que el último dato disponible que tenemos para Bogotá sobre pobreza monetaria nos dice que el 28.1% de la población en Bogotá se encuentra en condición de pobreza monetaria y el 8.1% en pobreza extrema. Sumados, o más bien tomando el conjunto más grande que es el de pobreza monetaria, estamos hablando de 2.210.000 personas. Yo no la veo fácil para el distrito ni veo una fórmula mágica. El retiro de transferencias monetarias de parte del Estado Nacional solo puede predecir un deterioro en la pobreza monetaria, a mi juicio. Sin embargo, insisto, yo creo que acierta el plan de desarrollo en refinar las transferencias monetarias, como recogiendo los colchones de transferencias monetarias que hoy en día no tienen ningún impacto sobre pobreza monetaria, primero. Segundo, pensando cómo hacer más eficiente las transferencias de subsidios en servicios públicos. Hoy en Bogotá el subsidio se transfiere por estrato cuando Bogotá ya está lista para utilizar metodologías más sofisticadas de transferencia de subsidios y tecnologías más sofisticadas que el pago a través de una factura. Bogotá todavía puede refinar la transferencia que hace o los subsidios que hace al servicio público masivo y lo prevé el plan de desarrollo, y también es explícito el plan de desarrollo en fortalecer el subsidio a cerrar el déficit de vivienda cuantitativa, o sea, la propiedad de la vivienda, que es uno de los costos que más le pega al bolsillo. Sin embargo, hay que decir que cuando uno descompone de qué está hecha la pobreza monetaria en cualquier país, está hecha del efecto que el crecimiento tiene sobre la población, o sea, sobre el empleo. En Colombia, alrededor del 80% del ingreso promedio de los hogares provee de alguna fuente laboral. No somos un país rentista, o sea que si el empleo se deteriora, es factible esperar deterioros en el empleo. El otro componente es el componente redistributivo, que es el de las transferencias, que se cae con la caída de las transferencias del orden nacional. Y el otro componente de la pobreza monetaria es la inflación, que aunque el Banco de la República ha logrado disminuirlo, todavía está en unos niveles altos y preocupantes y que le van a pegar con mayor fuerza, como sabemos, a la canasta básica o al consumo de la canasta básica de los hogares pobres. Entonces concluyo que Bogotá en materia de pobreza monetaria y transferencias se encuentra en una situación crítica que requiere ser más audaces en las medidas que el plan prevé para atraer inversión a Bogotá. Recordemos que Bogotá perdió 2 puntos porcentuales de su participación en el PIB nacional, ya lo decíamos antes, son 50 y tantos billones de pesos, y si no trabajamos rápido, tanto en Bogotá como en la articulación de la región central, los municipios vecinos y los departamentos vecinos, en hacer de nuevo atractiva la ciudad para tener inversiones, pues la situación va a estar difícil en materia económica, de empleo y por supuesto de pobreza monetaria. Has tocado un punto que es, diría yo, fundamental para la lucha contra la pobreza, que es el crecimiento económico. Y también mencionabas otro aspecto que es fundamental, y es el acceso a vivienda, sobre todo para poblaciones más excluidas o vulnerables. El alcalde recientemente anunció pues que la inversión adicional que se va a hacer en temas de vivienda ronda el billón de pesos, con 51.000 subsidios que se van a destinar dentro de este plan distrital de desarrollo para reactivar también un poco ese motor del sector de la construcción en vivienda residencial, específicamente en la BIS. Y creemos que si uno lograra identificar cómo poner unos granitos de arena sobre los sectores tradicionales que realmente jalonan más empleo, jalonan más la economía, pues tal vez la situación en un corto o mediano plazo podría mejorar. Sin embargo, uno a veces siente que tal vez cuando se redactó el plan, las perspectivas de pronto en estos temas económicos no se sienten como en sintonía con lo que está pasando. Y lo que necesitamos hoy, diría yo, es un plan muy agresivo en temas de reactivación económica para poder levantar un poco ese crecimiento, esa inversión privada,
y pública también en temas de como infraestructura, entre otras, para que la ciudad pueda desarrollar y las familias que más lo necesitan también puedan acceder a ingresos laborales. A mí me preocupa un dato y aprovecho que tuviste esa experiencia de ser subdirector del DANE, y es que desde hace 2 trimestres en Bogotá estamos sin cifras de crecimiento económico específicas para Bogotá, que el DANE normalmente publica con unos periodos específicos, un calendario específico que tiene el DANE, y nos hemos quedado sin cifras de crecimiento económico, y eso, creo yo, ha impedido también que podamos como ciudad analizar mucho mejor los datos que pues nutren la discusión de políticas públicas como las que encontramos en el plan de desarrollo. ¿Cuál debería ser esa apuesta de pronto que echas de menos o que ya está de pronto en el plan de desarrollo en esos sectores de la economía que deberían empezarse a mover más? Vemos un gran énfasis en temas como turismo, cultura y entretenimiento, todo el tema de conciertos en Bogotá, que se ha movido muy bien y es muy importante, pero vemos otros tradicionales que seguimos viéndolos quedados, la manufactura, la construcción, el comercio. ¿Cómo ves tú esto en el plan y qué recomendaciones uno podría pensar que deberían insertarse dentro de estos articulados? Sí, bueno, hablemos primero sobre lo que tú anotas de la falta de ciertos datos líderes de parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que son los datos de pobreza monetaria. No los tenemos para el 2023 todavía. La fecha de publicación habitual de este dato era alrededor de abril y no lo tenemos para Bogotá, no hay una línea base. Y lo que tú mencionabas del PIB. Y aquí es cuando toma valor la disponibilidad de datos para el diseño de políticas públicas, sobre todo en un momento tan crítico como en la planeación y en las apuestas claves. Y en términos de los sectores, hablemos un poco de vivienda, que tú lo mencionabas. Yo creo que el gobierno distrital acierta en anunciar este paquete de subsidio que tiene un doble efecto. Yo creo que alivia la economía de los hogares interesados en adquirir vivienda propia y la alivia en un momento en la que está enfrentando unas tasas de interés especialmente altas, que eran una necesidad del Banco Central para enfriar el consumo de la economía, que estaba llevando unos niveles de inflación peligrosos. Pero también alivia de alguna manera al sector construcción, porque le da alguna caja proveniente del subsidio otorgado a los hogares. Sin embargo, mi opinión es que el plan de ordenamiento territorial debería utilizar el mecanismo de revisión excepcional en materia de las condiciones de construcción de vivienda y de edificaciones, porque a mi juicio sí puso una serie de condiciones gravosas que hicieron frenar el dinamismo en la construcción en la ciudad. Sin embargo, no creo que sea la única situación. De nuevo decíamos, una economía como la de Bogotá, que pesa casi un cuarto de la economía nacional, está toda detenida por la dinámica nacional. Hemos visto la disminución de las inversiones y la incertidumbre grande que enfrentan los sectores económicos en manufactura, tú lo decías, en sector financiero también salió afectado en el último reporte, en construcción de vivienda nueva, etc. Y tenemos entonces un escenario adverso en el que el trabajo con el gobierno nacional y el cuidado que el gobierno nacional debe tener con Bogotá y con todo el país es especial, porque enfrentamos todavía una inflación considerable, todavía tasas altas de interés, una economía estancada que ahora sabemos que estuvo en recesión durante unos trimestres, y unas condiciones gravosas para la construcción de vivienda nueva y otros proyectos de edificación en Bogotá. Yo no soy amigo de que la ciudad utilice el mecanismo excepcional de revisión del plan de ordenamiento territorial, pero para lo único que considero que la ciudad necesita abrir esas revisiones para las condiciones de construcción. Bien. Finalmente, Ricardo, todas estas propuestas, yo creo que en el plan de desarrollo del alcalde Galán hay apuestas muy interesantes. Lo veíamos hace un momento contigo en este análisis. Creo que todo el componente del sector de integración social tiene unas apuestas muy valiosas e innovadoras, además, para poder
un poco integrar esa información que ya existe en Bogotá, pero también afinar esa focalización, tal vez de esas inversiones o ese gasto social que se hace en la ciudad. Vemos también que tiene este componente de confianza en ese potencial de la ciudad para crecer económicamente, con la salvedad de que creemos que debe hacerse, tú bien lo decías, un poco más de esfuerzo y de claridad referente a esas inversiones o al aumento de la inversión privada, cómo recuperamos confianza en los sectores productivos y cómo reactivamos esa economía. Pero lo cierto es que para poder dar cumplimiento a un plan distrital de desarrollo se requieren recursos. Si no hay plata, pues las promesas o todos los artículos que uno pretenda que queden dentro del plan, no pueden tener una concreción específica y un impacto real en la población. Dentro de lo que uno puede analizar en el plan plurianual de inversiones, que para este plan de desarrollo ronda los 114 billones de pesos, hay varias fuentes de financiación, pero también vemos con preocupación que lo que encontramos es que el alcalde va a estar un poco maniatado presupuestalmente. Creemos que recibió una administración con grandes problemas de caja, de flujo de caja para poder financiar estos grandes propósitos que tiene el Plan Distrital de Desarrollo. Y por otro lado hay un componente que tiene que ver muy seguramente con impuestos que se plantean dentro del plan de desarrollo que van a ser necesarios para jalonar la economía precisamente. ¿Cómo ves esta estructura también de apalancamiento de las propuestas del plan de desarrollo en medio de esta camisa de fuerza que tiene la administración actual, con unas inversiones futuras que están comprometidas por las obras como el metro y todas las que se vienen? ¿La va a tener fácil? ¿No la va a tener fácil? Yo lo veo tal vez un poquito complicado. Realmente pues es un momento muy difícil para ser secretaria de Hacienda e ir al Consejo por nuevos impuestos, porque estamos enfrentando una situación, ya lo veíamos, que suma muchos factores, pero no se puede desconocer que la reforma tributaria del gobierno nacional, del inicio del gobierno nacional, lo afirman muchos analistas, ya tuvo un impacto fuerte sobre inversión. En un momento en que la economía está estancada, el mismo gobierno nacional está hablando de cómo recomponer la estructura tributaria y liberar de carga a las empresas para que puedan tener más dinamismo y tal vez ir a impuestos más progresivos como el de las rentas de las personas más ricas, pero en un momento de estancamiento, con tasas altas, con incertidumbre y caídas en la inversión, yo creo que el gobierno distrital tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para mostrar cómo va a atraer más inversión a la ciudad, cómo Bogotá va a recuperar esa participación que tenía en la economía nacional, que ya decíamos, medidos en pesos del año 2022, son más de 50 billones. Yo creo que con razón nos critican a los economistas por sacar la carta del crecimiento económico con mucha frecuencia, pero yo creo que sin unas apuestas audaces que le muestren a la ciudad cómo el plan de desarrollo se va a traducir en crecimiento económico importante, va a ser difícil ir a recoger impuestos adicionales en un momento en el que se necesita un respiro de la economía. De acuerdo. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante y nutrida y por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, muchas gracias a ProBogotá y espero que haya sido de utilidad para la audiencia. Muchas gracias a todos los que se conectaron en esta transmisión de Conversaciones de Ciudad. Desde ProBogotá seguiremos transmitiendo y produciendo contenido de interés para todos los bogotanos sobre las perspectivas presente y futuro de Bogotá. Conversaciones de Ciudad.